No sé cómo empezar esto sin sonar como una imbécil, pero te lo voy a soltar sin anestesia. Mi marido me abofeteó en medio del comedor, delante de nuestros hijos. Fue un segundo, una reacción, una explosión de algo que él llevaba tragando durante semanas. No fue un golpe que me mandó al suelo. Fue más bien un corte seco, preciso, lleno de dolor. Y no me atreví a llorar. Ni a gritar. Solo lo miré. No por miedo, no te confundas. Lo miré porque en el fondo sabía que me lo había ganado. ¿Cómo se llega a eso? Te lo cuento, pero no esperes una excusa digna. No hay. Solo hay momentos mal elegidos, silencios cobardes y una cadena de decisiones que parecen pequeñas, hasta que todo estalla. Era un miércoles por la noche. Había partido del Valencia y Javier, como siempre, había preparado las pizzas caseras que tanto le gustan a los niños. Sofía, nuestra hija de 12, estaba haciendo un TikTok en el pasillo, y Nico, el pequeño, intentaba convencer a su padre de que lo dejara ver los penaltis aunque fuera entrecerrando un ojo. Yo estaba en la cocina, mirando el móvil, leyendo un mensaje que no debería haber recibido nunca. ¿Piensas en mí cuando él te toca? Esa frase. Sola. Fría. Ardiente. Me atravesó. Era de Marcos. Y no era la primera vez. Llevábamos 2 meses enredados. Nada de amor, nada de grandes planes. Solo deseo. Un deseo sucio y puntual que me hacía sentir otra persona. Javier me vio sonreírle al teléfono. Creo que en ese momento supo que ya no me pertenecía. Pero no dijo nada. Sirvió la pizza, rió con los niños, limpió el mantel. Se comportó como el marido perfecto, hasta que los niños subieron a sus cuartos. ¿Quién te hace sonreír así? Me preguntó con voz tranquila. Mentí. Obvio. Dije que era una amiga del trabajo. Él asintió. Se levantó. Cerró la puerta del comedor. Caminó despacio hacia mí. Y entonces, sin más, me cruzó la cara. Y ahí estamos. Silencio. Mis mejillas ardiendo. Mi orgullo destrozado. Y él, con los ojos llenos de lágrimas, susurrándome. ¿Quién eres, Carmen? Eso fue lo peor. No el golpe. Esa pregunta. Porque ni yo lo sabía ya. Hasta ese día había llevado 2 vidas como si nada. Como si fuera normal salir del instituto y pasar por casa de Marcos solo para sentirme deseada. Volver a casa, besar a mis hijos, fingir que todo estaba bien. Jugar a la mujer perfecta, cuando por dentro me estaba pudriendo. Ahora todo estaba encima de la mesa. El teatro se acabó. Y aunque él no sabía todavía con quién ni desde cuándo, ya sabía lo suficiente. Aún no me había atrevido a decirle la verdad. Eso vendría después, en otra noche igual de dura. Pero ahí, en ese comedor, con el eco de esa bofetada flotando en el aire y mis manos temblando sobre la mesa, empezó el verdadero infierno. Y no por lo que él iba a hacerme, sino por lo que yo iba a perder. Javier no habló conmigo durante 2 días enteros. Solo lo justo para coordinar con los niños, los horarios, las cenas. Me miraba como si yo ya no estuviera ahí, como si cada palabra que saliera de mi boca fuese ruido blanco. No gritó, no me reprochó nada, no me preguntó más. Y eso, créeme, fue mucho peor que si hubiera destrozado la casa a puñetazos. Me hubiese sentido menos culpable si lo hubiera visto perder los papeles. Pero no. Se volvió meticuloso, calmado, peligroso. Como alguien que tiene un plan. Yo, por dentro, no sabía si confesarle todo o seguir fingiendo que aquello no era más que un desliz emocional. Tenía miedo. Miedo real.
Porque por primera vez me di cuenta de que, aunque yo fui la que rompió algo, él podía ser quien lo destruyera del todo. La noche del sábado me dijo que saldría un rato. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado y después se fue, sin esperar mi respuesta. No me dijo a dónde iba ni con quién, y no se lo pregunté, porque en ese punto, después de lo que le había hecho, no me quedaba derecho a reclamar nada. Pero algo en su tono, esa tranquilidad forzada, me dejó inquieta. Sentí que se había activado una cuenta atrás. Volvió tarde, casi a la 1. Yo estaba en la cama, fingiendo que dormía. Lo escuché entrar en la habitación, moverse por la oscuridad en silencio, dejar su móvil en la mesilla y meterse en la cama sin siquiera rozarme. Ese gesto me resultó más frío que cualquier discusión. Estaba acostado al lado de una mujer que ya no reconocía, y él lo sabía. Al día siguiente, lo descubrí todo. Me levanté temprano, fui a preparar el desayuno para los niños y encontré sobre la mesa del comedor un sobre. No tenía mi nombre ni ninguna nota. Solo el sobre, grueso, cerrado con pegamento. Dudé antes de abrirlo, no porque no supiera qué podía haber dentro, sino porque parte de mí deseaba que fuese cualquier otra cosa. Pero cuando lo abrí, se me cayó el alma al suelo. Fotos. Imágenes impresas, con marcas de fecha y hora. Marcos y yo, saliendo de su piso en Ruzafa. Marcos y yo entrando en un hotel de carretera, el del polígono donde juramos que nadie nos reconocería. Marcos y yo en su coche, besándonos como si no existiera el mundo. Todas en papel, bien impresas, ordenadas cronológicamente. Y al fondo del sobre, un pendrive. Corrí al portátil y lo conecté con manos temblorosas. Había solo un archivo de video. Lo abrí. Era una grabación desde una cámara de vigilancia. Marcos y yo, una semana antes, entrando a su edificio. Él me toca la cintura, yo me río, le doy un beso rápido y desaparecemos del plano. El archivo se corta ahí. Me sentí paralizada. No solo me había descubierto. Me había estado vigilando. Cuando escuché sus pasos bajando por la escalera, supe que venía por una respuesta. Me senté en la silla del comedor, con las fotos abiertas sobre la mesa, como si estuviera lista para rendirme. No tenía discurso preparado. Solo vergüenza. Mucha. Javier entró, vio que había abierto el sobre y no dijo nada. Se sirvió un café, se sentó frente a mí y se quedó en silencio durante un rato largo. Después habló. ¿Cuántas veces? No le mentí. Le dije que 4, que habíamos quedado 4 veces. No le conté los mensajes, ni las llamadas, ni las veces que me masturbé pensando en Marcos mientras Javier dormía. Me limité a decirle lo mínimo, porque tenía miedo de destruir aún más lo que quedaba. Él asintió, sin sorpresa. ¿Por qué? Esa fue la parte más difícil. Porque ni yo sabía dar una respuesta que no sonara ridícula. Le dije que me sentía vacía, que necesitaba volver a sentirme viva, que con el todo era predecible. Lo dije con la voz rota, sin excusas baratas, sin dramatismo. Le dije que no me enamoré de Marcos, que no planeaba nada, que simplemente me dejé llevar. Me escuchó entero el discurso, sin interrumpirme, con los ojos clavados en los míos. Y cuando terminé, respiró hondo. Me has hecho sentir como un estúpido. Durante semanas. Te he cuidado, te he dado todo, he sido tu compañero, tu cómplice, tu padre cuando no podías con los niños. Y mientras yo estaba recogiendo platos o preparando cenas, tú estabas metiéndote en la cama de otro. No supe qué responder. Porque tenía razón. Y lo peor es que no tenía cómo reparar eso. Cuando lo vi llorar, sin esconderse, sin rabia, con una tristeza que no había visto nunca en él, me quise morir. En serio.
no por culpa. Por la certeza de que acababa de arruinar algo que jamás podría volver a construirse. Te juro que no buscaba herirte, dije en voz baja. Y él respondió sin mirarme. Pero lo hiciste. Se levantó de la mesa, fue hasta la entrada, se puso la chaqueta y antes de salir, soltó una frase que todavía me duele cuando la recuerdo. Volveré más tarde. Hoy dormiré en casa de mis padres. Diles a los niños lo que quieras. Pero no me hagas volver si todavía estás con él. Y se fue. No lloré. No tuve fuerzas. Me quedé ahí, en la silla, viendo las fotos como si no fueran mías, como si esa mujer no fuese yo. Pero lo era. Yo fui la que destruyó todo. Yo fui la que se convirtió en una desconocida. Javier volvió al día siguiente por la tarde, con la misma calma que usa un médico antes de decirte que los resultados no son buenos. No traía maletas ni un tono agresivo, pero bastó verle la cara para entender que la conversación que venía no sería como la anterior. Los niños estaban en casa de mis padres, y el silencio del piso pesaba. Cerró la puerta, dejó las llaves en la mesa, y me miró sin decir nada durante unos segundos. No había odio en su mirada, pero sí una distancia tan clara que me resultó insoportable. Me pidió que me sentara, y lo hice. Se sentó frente a mí, con una libreta en la mano. Eso me desconcertó, porque Javier no era de apuntar cosas, ni de preparar discursos. He hecho una lista, dijo. No para atacarte. Para no olvidarme de lo que tengo que entender. Abrió la libreta y empezó a leer. 1. Quiero saber si lo hiciste porque te faltaba algo conmigo o porque simplemente te apetecía hacerlo. 2. Quiero saber si fue solo con él o si hubo alguien más antes. 3. Quiero saber si piensas seguir viéndolo. Su tono era plano, sin dramatismos. No era un hombre pidiendo explicaciones con ira, sino alguien intentando ordenar los restos de algo que se rompió. Yo estaba temblando, no porque temiera su reacción, sino porque cada palabra suya era como ponerle nombre a algo que prefería mantener en el aire. Le respondí lo más honestamente que pude. No lo hice por odio, ni por venganza, ni porque me faltara nada en casa. Lo hice porque necesitaba sentirme otra persona, alguien que no tuviera todo bajo control. No hubo nadie más antes, y no pienso seguir con él. Javier tomó aire, bajó la vista a la libreta y tachó algo con el bolígrafo. Vale, dijo. Pero eso no cambia lo que has hecho. Asentí. No esperaba perdón. Ni siquiera lo pedí. Solo quería que me escuchara. Le conté que con Marcos no había amor, que todo fue una confusión, una mezcla de rutina, deseo y vacío. Le dije que no lo justificaba, que lo odiaba en mí, que me daba vergüenza haber sido tan cobarde. Y mientras hablaba, me di cuenta de que por primera vez en años le estaba hablando a Javier sin filtros, sin ese miedo a que me juzgara, sin el papel de esposa correcta que nunca se equivoca. Me miró largo rato, apoyó los codos en la mesa y me soltó algo que me dejó clavada. Siempre te creí más fuerte. Siempre pensé que si algo iba mal, lo dirías. Pero preferiste hacer esto, esconderlo, mentirme en la cara, reírte con los niños sabiendo que me traicionabas. Eso no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, le dije. No lo planeé, simplemente pasó, y cuando me quise dar cuenta, ya no sabía cómo parar. ¿Y qué esperas que haga ahora? Preguntó. ¿Que te abrace? ¿Que lo olvide? No espero nada. Solo quería decirte la verdad. El silencio después de eso fue tan largo que escuché el reloj del salón marcar los segundos. Javier cerró la libreta, la dejó en la mesa y se levantó. Caminó por la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Tocaba los muebles, miraba los cuadros, abría los cajones. Yo lo seguía con la vista, sin atreverme a moverme.
Todo esto lo hicimos juntos, dijo. Cada mueble, cada rincón, cada jodido detalle. Y ahora no sé si quiero seguir viviendo aquí. Lo vi detenerse frente a la ventana, con las manos en los bolsillos. He hablado con Marcos, dijo sin mirarme. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué hiciste? Nada ilegal, si es lo que temes. Lo llamé. Le pedí que me mirara a la cara. Fui al instituto esta mañana, esperé a que saliera y le hablé. No me levantó la voz, no se defendió. Me pidió perdón. Pero lo que más me jodió fue que me dijera que él no fue el único culpable, que tú sabías perfectamente lo que hacías, que los dos jugabais al mismo juego. No supe qué decir. Era cierto. No había un solo gesto mío que pudiera excusarse como error. Todo fue consciente. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pregunté al final. No lo sé todavía, respondió. Pero no pienso quedarme quieto. Volvió a la mesa, agarró la libreta y la guardó en su mochila. Me miró con una frialdad que no había visto nunca en él. Te diré algo que quiero que recuerdes, dijo. No voy a gritarte, ni voy a tocarte, ni voy a hacerte daño. Pero tampoco voy a protegerte más. Hasta hoy, todo lo malo que pasaba lo resolvía yo. Pero esta vez no. Esta vez lo vas a vivir tú. Lo que venga, lo que diga la gente, lo que piensen los niños, lo que digan en el instituto. No pienso cubrirte. Me quedé sin palabras. No era una amenaza, era una sentencia. Javier nunca había sido cruel, pero en ese momento entendí que su venganza no iba a ser con insultos ni con escándalos. Su venganza sería dejar que el mundo me señalara. ¿Qué les vas a decir a los niños? Pregunté, con la voz casi rota. La verdad, contestó. Sin adornos. Que su madre ha cometido un error y que yo no sé si puedo perdonarla. Intenté acercarme, le agarré la mano, pero la retiró con un gesto seco. No me toques. No todavía. Y se fue de nuevo, esta vez sin cerrar la puerta. Me quedé de pie en el salón, escuchando cómo su coche se alejaba, sintiendo por primera vez en mi vida lo que es perder algo que aún sigue respirando. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas, esperando a que el amanecer trajera algún tipo de alivio, pero solo trajo más preguntas. No sabía cómo enfrentaría a mis hijos cuando volvieran, ni cómo volvería al instituto, ni qué haría si Marcos intentaba contactarme. Lo único que tenía claro era que Javier había cambiado. Y que su calma ya no era calma. Era el inicio de algo mucho más grande que yo no iba a poder controlar. La venganza de Javier no fue un estallido, ni un plan con bombas o humillaciones públicas espectaculares como en las películas, sino algo mucho más plano y efectivo porque funcionó sobre lo que a nosotros realmente nos sostenía: la vida cotidiana, las pequeñas certezas, la red de gente que había creado alrededor de nuestra casa, y la administración de lo que era nuestro en común. Lo hizo con una precisión que me dejó sin aire y que me enseñó, con una frialdad que no podía creer, que se puede destruir la reputación de una vida sin alzar la voz, simplemente moviendo piezas legales y dejando que la verdad llegue a donde más duele. Lo primero que hizo fue lo que más me dolió en el instante. Tomó a los niños durante una semana sin negociar, llamó a sus padres y les dijo que necesitaba que los cuidaran mientras aclaraba lo que pasaba. Y los dejó allí con la naturalidad de quien cree que proteger a los hijos implica apartarlos del conflicto, no explicárselos a medias, no hablar de traición y de culpa, simplemente llevarlos lejos de la tormenta. Al principio pensé que era un acto de protección, después entendí que era el primer movimiento de su plan, porque al sacarlos de casa me dejó sola con mi error y con la posibilidad de que quienes nos rodeaban empezaran a escuchar versiones que no podía controlar. Lo segundo fue el más frío y metódico. Contrató a un abogado que nos conocía desde hacía años, un tipo sin cara de letrado espectacular,
pero con experiencia en divorcios complejos, y a través de ese abogado empezó a moverse en silencio por los pasillos que hasta entonces yo había ignorado porque pensaba que eran mi refugio. Pidió medidas provisionales para asegurar que las cuentas familiares quedaran gestionadas de forma que nadie pudiera vaciarlas de la noche a la mañana, y empezó a organizar documentación, comprobantes, fechas, extractos y facturas, pero no para atacarme directamente sino para preservar lo que consideraba nuestro patrimonio ante una posible separación, algo que me golpeó porque, aunque yo había traicionado la confianza, jamás pensé que Javier tocaría la parte económica como si fuera un campo de batalla, y allí, en la frialdad de los números, mi culpa se volvió tangible. Mientras tanto, con una calma que me parecía calculada, dejó que la evidencia hablara por sí sola, imprimió fotos, guardó capturas, volcó mensajes y los ordenó en carpetas claras, sin adjetivos, como si fuera un expediente profesional, y después, en un movimiento que no olvidaré, empezó a distribuir esas carpetas entre quien más le preocupaba que supiera la verdad, envió copias a sus padres, a los míos y a algunos amigos cercanos para que no hubiera versiones distorsionadas, pero sobre todo, envió una carpeta a Recursos Humanos del instituto explicando que había una situación delicada que podía afectar a la convivencia en el centro, sin dramatismos, con hechos y fechas, y pidió discreción y un procedimiento interno. Recién en ese momento entendí que su venganza no buscaba humillarme en la plaza ni convertirme en el hazmerreír del barrio, su venganza era otra cosa. Quería que yo empezara a asumir las consecuencias sociales y profesionales de mis actos de la manera más realista posible, y lo logró porque pocos días después me llamaron del instituto para decirme que, hasta que no aclararan la situación, me ponían en licencia administrativa, una decisión que me arrancó la rutina que me había servido para esconder mi doble vida y me dejó sin el único sitio que, hasta entonces, me devolvía una identidad que no fuera la de la mujer que falló en casa. Lo que más me rompió fue cómo manejó la familia. En una cena que organizó mi cuñada para limpiar tensiones, se presentó ante todos con serenidad, explicó la situación con palabras medidas y pidió a cada persona que escuchara y decidiera por sí misma, pero lo cierto es que la información ya estaba ahí, y la reacción fue implacable. Algunos nos dieron tiempo, otros se pusieron del lado de Javier al instante, porque lo que él mostró no fue un montaje de celos furiosos sino pruebas ordenadas, fechas y lugares, y para el resto del mundo eso pesó más que mis lamentos. Él nunca me gritó cuando habló con mis padres, lo hizo con contención y con una claridad que me dejó sin herramientas para defenderme, y mis padres, que durante años me habían protegido con cariño, me miraron con ese pudor que se confunde con la decepción, y yo supe entonces que el daño no era solo entre nosotros dos, sino que había infectado el mapa entero de relaciones que habíamos construido. No contento con cerrar puertas, Javier abrió otras que nunca imaginé que él tocaría. Fue a hablar con el director financiero de la empresa donde yo impartía clases complementarias y, con educación, expuso que había una situación personal que debía investigarse, no con afán destructivo sino con responsabilidad para con los alumnos. Como resultado, aunque no hubo despido, sí se activó un protocolo que me dejó fuera de las actividades extraescolares y de la tutoría que tanto me gustaba, y perder ese espacio fue como quitarme el oxígeno. El golpe más doloroso fue quizá cuando decidió apagar las redes que nos identificaban como pareja. Habló con nuestro abogado y, con papeles en regla, solicitó la separación de estados y la reestructuración de contratos compartidos, y pidió que se notificara oficialmente a proveedores y entidades bancarias, no para arruinarme, sino para que actuaran de acuerdo a la nueva realidad y no estuvieran sujetas a decisiones de una persona sola. Ver cómo, en cuestión de días, las facturas dejaron de llegar al buzón conjunto y pasaron a unas cuentas en las cuales yo no tenía control fue humillante y me obligó a enfrentar que mis actos tenían consecuencias prácticas y duras. Hubo algo más, una escena que no olvidaré porque fue la única vez en la que lo vi realmente enfadado y no calculador. Organizó una reunión con algunas familias del cole, no para hacer escarnio, sino para hablar de los valores que queremos transmitir a los niños, y cuando me encontré ahí, con la posibilidad de dar mi versión, noté que la sala estaba impregnada de la misma desconfianza que yo misma sentía por mí. Salí sin palabras y noté en la mirada de Javier la satisfacción fría de quien ha
Hecho lo que debía para que el resto del mundo contemple las consecuencias, pero también la huella de algo mucho peor. Había decidido que no me protegería, que dejaría que la vida siguiera y que el peso de mis actos recayera sobre mí sin red. Lo peor de todo fue comprobar que su venganza no buscaba lastimarme por placer sino obligarme a ver, en carne y hueso, el costado práctico de la traición, ver cómo se cerraban puertas, cómo se reconfiguraban las rutinas, cómo la gente dejaba de buscarme sin necesidad de explicarlo, y entender que lo que él quería no era destruirme moralmente con un espectáculo, sino reinstaurar una realidad donde mis actos tuvieran efectos reales y yo tuviera que responsabilizarme de cada uno de ellos. Cuando, al final de la semana, me quedé sola en la casa con las luces apagadas, sin trabajo, sin los niños y con la sensación de que cada cosa había sido movida de sitio por manos invisibles, supe que la venganza había funcionado, que él había ganado la partida fría y ordenada que jamás imaginé que pudiera jugar, y que a partir de allí mi vida tendría que reconstruirse sobre los escombros que yo misma había causado. El momento en que Javier volvió a casa después de todo lo que había hecho no fue épico, ni dramático, ni inesperado. Simplemente entró, dejó las llaves en su sitio, se quitó la chaqueta y me miró como si necesitara asegurarse de que seguía siendo la misma mujer con la que compartía una hipoteca y una historia. Yo estaba en la cocina, lavando los platos sin hambre ni plan. Me sorprendió que hablara sin rodeos, sin rodear el tema, como si ya no tuviera nada que proteger. Necesitamos hablar, dijo, y no era una pregunta. Dejé lo que tenía entre las manos, me sequé con el trapo, me senté frente a él y esperé. Pensé que empezaría con alguna frase hiriente, con otra ronda de reproches, pero no fue así. Su voz estaba seca y firme. He hablado con los niños. Les conté lo justo. Que estás pasando por un momento complicado, que cometiste un error y que vamos a tomar distancia. Nico lloró. Sofía se quedó callada, pero preguntó si era por otro hombre. Le dije que sí. No lo negó. No me defendiste. Solo me miraste, como si no supieras qué decir, como si yo no supiera qué hacer. ¿Qué esperas que pase ahora? No tenía respuesta concreta. Ni siquiera sabía si quedaba algo por rescatar. Bajé la cabeza y respiré hondo antes de hablar, porque cualquier palabra que saliera de mí podía sonar hueca. Le dije que no había vuelto a hablar con Marcos, que ni siquiera intentó contactarme desde que Javier lo enfrentó, que no sabía si eso era por miedo, por vergüenza o porque nunca tuvo un interés real más allá del momento. Le conté que no dormía, que había perdido el trabajo, que mis padres ya no sabían qué decirme, que me miraban como si ya no supieran quién era. No buscaba compasión, solo necesitaba que supiera que no me había salido gratis. Todo lo que has hecho, lo entiendo. No puedo decir que no me lo merezca. Pero no sé qué hacer con todo esto ahora. No sé si tú todavía quieres algo conmigo o si solo estás esperando a firmar los papeles. No quiero mentirte. No te voy a pedir perdón como si eso arreglara algo. Solo quiero saber si queda algo que podamos reconstruir. Javier me miró durante unos segundos largos. No apartó la vista ni bajó la guardia. Parecía medir cada palabra antes de soltarla. No lo sé. No sé si quiero seguir con alguien que me mintió a la cara, que organizó su traición como si fuera parte de la rutina. No sé si puedo volver a tocarte sin pensar en todo lo que hiciste con él. Pero tampoco sé si quiero rendirme todavía. Me jode admitirlo, pero no quiero destruir a los niños con una separación. Y si te soy sincero, todavía no sé si te odio o si simplemente estoy roto. La conversación se quedó flotando en el aire, sin una conclusión clara, sin una decisión definitiva. Pero esa noche, en lugar de irse otra vez, se quedó. Dormimos en la misma casa, pero en habitaciones separadas. No hubo contacto físico ni intento de reconciliación. Solo dos adultos tratando de entender qué se hace cuando todo lo que construyeron se desmoronó sin aviso. A la mañana siguiente,
desayunamos en silencio. Los niños volvieron a casa por la tarde. Nico me abrazó fuerte, como si no entendiera bien qué estaba pasando pero necesitara aferrarse a algo. Sofía fue más distante, más fría, como si hubiera crecido 5 años en 2 semanas. Javier los recibió con naturalidad, les preparó la cena, les preguntó por el colegio. Todo como si la normalidad pudiera forzarse a volver. Pasaron los días. La casa funcionaba como una estructura operativa más que como un hogar. Javier dormía en el cuarto de invitados, comíamos juntos pero sin charlas personales, hacíamos turnos para las actividades escolares, y manteníamos la apariencia de estabilidad que tanto costaba sostener. No había cariño, ni acercamientos, ni muestras de nada que se pareciera a lo que habíamos sido. Hasta que una noche, después de que los niños se durmieran, Javier se sentó en el sofá, me miró fijamente y soltó la pregunta que sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Quieres que intentemos algo? La forma en la que lo dijo no era una invitación. Era un test. Un experimento. Yo lo miré, me tragué la primera respuesta automática, y respondí después de unos segundos. Quiero reparar lo que pueda. Aunque no sé si se puede. Si lo hacemos, dijo él, va a ser con reglas nuevas. No podemos seguir como si esto no hubiera pasado. No voy a fingir que no duele. Y no voy a cargar yo solo con la reconstrucción. Lo sé. Vas a tener que hablar con alguien. Profesional. Porque esto no lo resolvemos solos. Y no me pidas contacto físico hasta que yo lo sienta. No insinúes, no busques, no me obligues a pensar en nada que no sea práctico. Asentí. Entendía cada condición. No porque me sintiera lista, sino porque por primera vez veía que tal vez había una posibilidad de que al menos no termináramos como enemigos. Esa noche, dormimos de nuevo en habitaciones separadas, pero sin el peso de lo no dicho. No hubo reconciliación ni redención. Solo un acuerdo frío, una tregua, una puerta entreabierta. Y eso, aunque parezca poco, fue más de lo que yo pensaba que merecía. A veces me despierto antes de que suene el despertador y me quedo mirando el techo, no porque esté esperando nada en particular, sino porque esos minutos de silencio son los únicos del día en los que no tengo que actuar, ni para los niños, ni para Javier, ni para los demás. En esos minutos recuerdo lo que pasó como si no me hubiera pasado a mí, como si todo fuera una historia que escuché en otro lado. Luego me levanto, preparo el desayuno, reviso las mochilas, acompaño a Nico a su clase de pintura y le pregunto a Sofía por las notas de historia. Me muevo como si nada se hubiese roto. Pero lo cierto es que no hay un solo rincón de esta casa que no tenga una grieta, por pequeña que sea, aunque hayamos intentado taparlas con muebles, rutinas y horarios. Lo más difícil no fue perder el trabajo, ni enfrentar las miradas de los colegas del instituto cuando volví después de la suspensión. Ni siquiera fue soportar las reuniones familiares en las que el tema se evitaba con una torpeza casi infantil. Lo más difícil fue aceptar que el daño que hice no tenía marcha atrás, que no iba a desaparecer con disculpas, ni con promesas, ni con lágrimas. Javier nunca me pidió perdón por nada, y ahora entiendo por qué. Porque no todo se resuelve con un lo siento, y hay errores que no se lavan, solo se cargan. En los últimos meses, hemos funcionado como un equipo. Coordinamos horarios, llevamos a los niños a sus actividades, hicimos las compras juntos, arreglamos la caldera que se rompió justo antes del puente, y hasta discutimos sobre si renovar el coche o aguantar un año más. Hablamos, pero no de nosotros. Mantenemos una cortesía que no teníamos antes, pero que ahora parece obligatoria. Hay respeto, sí, pero no hay confianza. Y eso, aunque no lo diga, es lo que más me pesa. Porque no se puede construir nada sin ella. Empecé terapia como él me pidió. La psicóloga se llama Clara, es joven y directa. No me deja evadir preguntas, y eso me cuesta.
Me ha hecho repetir la historia una y otra vez, no para castigarme, sino para entender por qué me conté a mí misma una versión que justificaba lo que hice. Me hizo escribir lo que pensaba antes, durante y después de cada encuentro con Marcos. Me hizo leerlo en voz alta, con ella delante, sin interrumpirme. Me preguntó si yo creía que eso era amor. Le dije que no. Me preguntó si era adicción. Le dije que tal vez. Me preguntó si habría parado si Javier no me descubría. Me quedé callada. Esa fue la única pregunta a la que no supe qué decir. Porque la verdad es que no tengo una respuesta limpia para eso. No sé si habría parado o si habría seguido estirando esa doble vida hasta que se cayera sola. Lo que sí sé es que no lo hacía por él. No era por Marcos. Era por mí. Porque había algo en mí que necesitaba destruir algo, como si mi estabilidad me pesara más de lo que admitía. Como si vivir tranquila fuera una especie de castigo. Javier también empezó a ir a terapia, pero con otro profesional. Nunca hablamos de lo que dice ahí, pero sé que le está ayudando. Se lo nota en la forma en la que respira, en la manera en que ya no evita quedarse solo conmigo en una habitación, en los días en que me lanza alguna frase sobre el pasado sin que se le rompa la voz. Un día me preguntó si yo pensaba que habíamos sido felices. Le dije que sí, que en muchos momentos sí lo fuimos, y que no sé en qué instante exacto dejamos de serlo. Me dijo que eso era lo que más le dolía, que no hubo una pelea, ni una crisis, ni una conversación donde alguien dijera que se sentía perdido. Me dijo que le hubiera gustado que lo mirara una vez, solo una, y le dijera, no estoy bien, en vez de abrir la puerta y salir corriendo a la cama de otro. Le dije que tenía razón, que no tuve el valor, que preferí mentir antes que admitir mi insatisfacción. Y que eso no tenía excusa. Esa conversación duró 3 minutos, pero fue la más honesta que tuvimos desde el día en que todo se rompió. No dijimos más. No hacía falta. Desde entonces, hay pequeños gestos que han cambiado. Él ya no se encierra por las noches. A veces se sienta conmigo en el sofá mientras los niños duermen, y vemos algo en la televisión sin hablar demasiado. No es intimidad, pero se le parece. Un día me apoyó la mano en el hombro sin mirar. Yo me quedé quieta, sin saber si moverme o quedarme ahí. No pasó nada más. Pero esa mano decía algo. Decía que quizás no todo está perdido. He dejado de revisar el móvil cada 5 minutos. Ya no hay mensajes, ni claves nuevas, ni aplicaciones ocultas. No porque Javier lo revise, sino porque ya no tengo nada que esconder. No sé si eso es suficiente, pero es un comienzo. Me he distanciado de todo el entorno que compartía con Marcos. Algunos intentaron contactarme, otros se alejaron solos. No hice esfuerzo por recuperar nada de eso. No lo extraño. No me hace falta. Lo que sí he intentado recuperar es mi lugar como madre, que es lo que más me costó ver tambalear. Sofía me habla poco, pero me escucha. Nico volvió a abrazarme sin preguntarme cosas incómodas. Me basta con eso por ahora. No quiero apurar nada. Lo que aprendí en todo esto no es que uno puede fallar, sino que cuando fallas, lo importante no es solo pedir perdón, sino estar dispuesta a vivir con lo que venga después, sin exigencias, sin excusas, sin pedir atajos. He aprendido que el dolor que uno causa no se mide solo en lágrimas o gritos, sino en el silencio de los otros, en lo que no te dicen, en lo que ya no comparten contigo. También aprendí que no hay forma de limpiar completamente lo que manchaste, pero sí puedes decidir no seguir ensuciando. No sé si Javier y yo vamos a volver a ser pareja. No sé si alguna vez va a volver a tocarme con deseo, ni si va a confiar en mí como antes. Pero sí sé que no se fue. Que se quedó. Que no lo hizo por cobardía ni por costumbre, sino porque decidió esperar a ver si valía la pena intentar algo distinto, sin recetas,
sin garantías. Y yo estoy dispuesta a reconstruir lo que sea posible, incluso si el resultado final no se parece en nada a lo que teníamos antes. Porque esta vez, si fallamos, quiero que sea intentando, no escapando. Porque ahora entiendo lo que antes no quería ver. Porque ahora sí sé quién soy. Y eso, para mí, ya es mucho.